Solo en Jesús confiado estoy. Él es mi luz, fuerza y canción, la roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, Él calma el alma en ansiedad, consolador, mi todo es Él, solo en su amor firme estaré. Solo en Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios llevó, su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó. Cuando en la cruz por mí murió, Él propició la ira de Dios, todo pecado Él cargó, y en su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció. El día glorioso al fin llegó, Cristo el Señor resucitó, y en victoria reina hoy. La maldición de mí quitó, pues suyo soy y mío es Él, y con su sangre me compró. No tengo culpa ni temor, por su poder que vive en mí, desde el principio hasta el final. Cristo mi vida ordenará, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá. Bendiciones para todos y bienvenidos nuevamente a una nueva reflexión. Y saludamos a todos los que se conectan y agradecemos al Señor por un día más de vida que Él nos regala. Esta reflexión que quiero compartir hoy se llama Consuelo en el sufrimiento y está basado en 2 de Corintios, capítulo número 1, versículo 1 al versículo número 11, el cual voy a compartir en este momento. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación,
por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y a quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. En medio del sufrimiento, reconocemos que Dios está ahí y que Él es nuestra única alternativa de consuelo frente al dolor. Una simple lectura de este pasaje que acabamos de leer nos deja bien en claro cuál es el tema principal que está abordando el apóstol Pablo. Al poner atención a las diferentes palabras que Pablo usa repetidamente con el fin de describir una realidad cotidiana del ser humano, es decir, el sufrimiento. El sufrimiento es un aspecto real de la existencia humana. Pablo le llama en este pasaje tribulaciones, aflicciones, padecimiento, pero todas estas palabras son una forma descriptiva para remarcar la experiencia por la cual todos pasamos en algún momento de nuestra vida. Más allá que solo presentar el sufrimiento como una realidad humana, las intenciones del apóstol Pablo también son presentar a Dios como la única alternativa de consuelo para todos los que sufren. La pregunta natural de cualquier ser humano cuando sufre es: ¿dónde está Dios en mi sufrimiento? Pero al reflexionar en este capítulo veremos que para responder esta pregunta, primero debemos saber qué es lo que hace Dios cuando estamos sufriendo. Es decir, primero debemos responder la pregunta: ¿qué es lo que Dios hace cuando estoy sufriendo? Y una vez que respondamos esa pregunta, luego responderemos la segunda pregunta: ¿dónde está Dios cuando estoy sufriendo? En el versículo 3 de este capítulo, Pablo hace un énfasis diciendo o llamándolo a Dios como el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Pablo inicia el versículo número 3 con una actitud de adoración, de alabanza a Dios por lo que Él es. Y nos da dos aspectos importantes de la personalidad de Dios que nosotros necesitamos recordar. Y uno de esos es, y vuelvo a mencionar lo que Pablo dice, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Esto significa que Dios es la fuente, es el manantial, de donde vienen todas las fuerzas oportunas para socorrernos, con el fin de ayudarnos a resistir en medio del dolor y traer alivio al sufrimiento.
Y esto es lo que Pablo le llama la consolación o el consuelo que recibimos de parte de Dios en medio del sufrimiento. El diccionario castellano define la palabra consuelo como simplemente el alivio de la pena. Pero bíblicamente el significado es mucho más y más profundo. Entonces, para responder la pregunta, ¿qué hace Dios en medio de mi sufrimiento? Pablo en este pasaje nos invita y nos hace pensar en dos direcciones. Una, la que Dios hace en mí, y la otra, lo que Dios hace a través de mí en el sufrimiento. Así que para responder entonces la pregunta, ¿qué hace Dios en medio de mi sufrimiento? Primero vamos a ver lo que Dios hace en mí, según el versículo 4, 5, 8 y 10. Dios nos consuela abundantemente en todas nuestras tribulaciones. El acto de ser consolado por Dios implica en el sentido original de esta palabra el ser sostenido por Él en medio de nuestro sufrimiento, experimentando un alivio del dolor. Usted recuerda las palabras con las que Jesús hizo referencia al Espíritu Santo en su conversación con los discípulos en San Juan capítulo número 15, versículo 26. Jesús dijo que enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, que literalmente significa alguien que ha sido llamado para estar a nuestro lado. Así que estas palabras están relacionadas, por lo que el que está a nuestro lado está para guiarnos y también actúa para fortalecernos a nosotros en medio del sufrimiento y aliviar nuestra carga. Para eso fue enviado el Espíritu Santo del Señor. Es muy importante lo que Pablo dice en el versículo 5. La medida de la gracia y fuerza que necesitamos ante el dolor será totalmente proporcional con la medida y fuerza de las pruebas o las dificultades que tengamos que atravesar. Hebreo capítulo número 4 y versículo 16 nos dice que si nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia de Dios, recibiremos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Es decir, que para el momento oportuno que nosotros necesitemos y pidamos, seremos consolados por el Señor. Dios nos da la salida. Versículo 8 y versículo 10. Pablo comienza a dar testimonio de una de las experiencias más difíciles que había vivido, al punto que consideró el apóstol que su vida estaba en peligro y podía morir. Pero nos cuenta cómo cuando todo parecía perdido, vio la obra sobrenatural de Dios sobre él, librándolo. Es impresionante escuchar de la propia boca del apóstol Pablo que su confianza de ver el auxilio oportuno de Dios en medio de sus dificultades no solo es un recuerdo del pasado, sino es una realidad que nosotros podemos experimentar en el tiempo presente y también en el futuro. Podemos experimentar el socorro y la fortaleza de Dios en medio del sufrimiento. La promesa y fidelidad de Dios en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13 es que Dios dice que juntamente con la prueba nos dará también la salida. Y el salmista David en el Salmo 34 y verso 19 dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Entonces, ¿qué hace Dios en mí cuando sufro? ¿Puede esta prueba o crisis que estamos viviendo hoy ser tan grande que no la podamos soportar? La segunda dirección a la que este pasaje nos hace mirar para responder la pregunta ¿qué hace Dios en medio de mi sufrimiento? Tenemos que ver lo que Dios hace a través de mí.
versículos 4, 6, 7 y 11. Cuando enfrentamos el sufrimiento de la manera incorrecta, distorsionamos el modelo perfecto de Dios para el cual fuimos creados, el cual es ser nosotros un canal de bendición en medio del sufrimiento. El hombre o la mujer que centra su dolor en sí mismo pierde la oportunidad maravillosa de bendecir y ayudar a otros. Debemos aprender que a través del sufrimiento, Dios nos da también la capacidad de consolar a otro. La segunda parte del versículo 4 que leímos, encontraremos el privilegio de aquellos que han sido consolados con el poder de Dios y luego son capaces de poder también consolar a otro, que es lo que hacía el apóstol Pablo a través de lo que nosotros leímos. Muchos de nosotros hemos vivido y sentido el mismo dolor y somos testigos a otros del poder consolador de Dios para restaurar al hombre o la mujer que sufre. Jesús mismo, como sumo sacerdote, dice Hebreo, es quien se compadece de nuestras necesidades y dolor porque Él sufrió y experimentó en su naturaleza humana nuestro dolor también. Una de las figuras que usa el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia es que la iglesia es un cuerpo. Y esta idea representa la unidad de la iglesia, pero también significa una corporación entre todos los miembros. Pablo identifica y reconoce que los creyentes de Corintios se han mantenido como compañeros en medio de la aflicción y que además con sus oraciones han estado cooperando para que ellos puedan ver la mano de Dios obrar en medio de sus dificultades. Y estas son dos actitudes que la iglesia hoy debe adoptar en este tiempo de crisis. Cuando uno de sus miembros se duele, ésta debe dolerse con ellos y esto es compañerismo. Además debe interceder y orar por ellos y esto es cooperación. Recuerde la parábola del buen samaritano y debemos nosotros preguntarnos cómo respondemos en medio de la necesidad o del sufrimiento y qué actitud tomamos frente al dolor de otros. ¿Somos indiferentes, insensibles o actuamos como el cuerpo de Cristo? Nos dolemos, nos solidarizamos y actuamos en misericordia. Concluyendo esta breve reflexión, ahora sí nos hacemos la pregunta clave que venimos reflexionando desde hace un momento y sobre la pregunta ¿dónde está Dios cuando estoy sufriendo? No podemos más que reconocer que siempre Dios ha estado allí en medio del sufrimiento. Ha estado a nuestro lado, sosteniéndonos en el dolor, fortaleciéndonos, consolándonos, pero aún más usando este momento de aflicción para bendecir a otras vidas. En medio del sufrimiento, reconocemos que Dios está ahí y que Él es nuestra última y única alternativa de consuelo frente al dolor. Así que agradezcamos al Señor que en medio del sufrimiento Dios está allí más presente que nunca para fortalecernos, para levantarnos y para que nos convertamos en consolador de otros que están pasando por la misma o peor situación que nosotros. Así que recuerde que Dios es el Padre de toda misericordia y es Dios de consolación. Dios está ahora consolándonos en este tiempo de crisis y de pandemia. Agradezcamos al Señor en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres, Señor, el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. Gracias, Señor, por lo que tú haces en mi vida, en nuestra vida. Y gracias por todo lo que tú haces por medio de nuestra vida, Señor.
Gracias porque tú nos consuelas, que tú nos fortaleces y tú estás ahí, Señor, más que nunca en medio de la dificultad para traernos consuelo, para traernos esperanza. Gracias porque tu consuelo nos fortalece, nos ayuda, Señor, y gracias por la nueva fuerza que tú nos das cada día, Señor. Te agradecemos porque tú eres el Dios de consolación. En el nombre de Jesús. Amén. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, Señor. Gracias por compartir con nosotros esta nueva reflexión. Y no se olvide que Dios es el Padre de misericordia y el Dios de consolación. Que el Señor consuele tu vida y tu familia. Y será hasta la próxima semana. Que tengas una hermosa y bendecida semana. Bendiciones.